En este video realizaremos conversiones de peso usando fracciones unitarias. Para comenzar, queremos convertir 25 libras a onzas. Lo primero que debemos hacer es escribir 25 libras como fracción con un denominador de 1. Y ahora multiplicaremos por una fracción unitaria para realizar la conversión. Mirando las conversiones a continuación, observe que una libra es igual a 16 onzas. Utilizamos esta conversión para formar la fracción unitaria. Como tenemos libras en el numerador y queremos que las libras se simplifiquen, en la fracción unitaria, las libras deben estar en el denominador y las onzas en el numerador. Y como una libra equivale a 16 onzas, la fracción unitaria es de 16 onzas sobre una libra. Debido a que tenemos libras divididas por libras, las unidades de libras se simplifican, dejándonos con onzas. Y ahora multiplicamos. Observe en este caso que el denominador es solo 1, y por lo tanto, el producto es 25 veces 16, que es 400, y ahora las unidades son onzas. Entonces, ahora sabemos que 25 libras equivalen a 400 onzas. Luego, queremos convertir 8.500 libras a toneladas. Comenzamos escribiendo 8.500 libras como fracción con un denominador de 1. Y ahora vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria. Formamos la fracción unitaria usando la conversión de una tonelada igual a 2.000 libras. Como queremos que las libras se simplifiquen, y ahora tenemos libras en el numerador, para la fracción unitaria, las libras deben estar en el denominador y toneladas en el numerador. Debido a que la conversión es de una tonelada es igual a 2.000 libras, la fracción de unidad es una tonelada sobre 2.000 libras. Debido a que tenemos libras divididas por libras, las unidades de libras se simplifican, dejándonos con toneladas. Ahora nos multiplicamos. Note cómo tenemos 8.500 dividido por 2.000. Y las unidades ahora son toneladas. Y ahora necesitamos encontrar el cociente. 8.500 dividido por 2.000 es 4.25, lo que nos da 4.25 toneladas. 8.500 libras equivalen a 4.25 toneladas. Luego, queremos convertir 1.5 toneladas a onzas. Primero escribimos 1,5 toneladas como fracción con un denominador de 1. Aviso: en este caso, no hay conversión directa de toneladas a onzas. Como una tonelada equivale a 2.000 libras, podemos usar esta conversión para convertir toneladas a libras, y luego podemos convertir las libras a onzas usando la conversión de una libra equivale a 16 onzas. Debido a que tenemos que usar dos conversiones, necesitamos dos fracciones unitarias. Primero vamos a convertir toneladas a libras. Debido a que queremos simplificar toneladas y tenemos toneladas en el numerador aquí, debemos tener toneladas en el denominador de la fracción unitaria y libras en el numerador. Como una tonelada equivale a 2.000 libras, la primera fracción de unidad es 2.000 libras sobre una tonelada. Luego las unidades de toneladas se simplifican. Y ahora necesitamos convertir libras a onzas usando la conversión de una libra equivale a 16 onzas. Queremos que las libras se simplifiquen y, por lo tanto, las libras deben estar en el denominador y onzas en el numerador. Una libra equivale a 16 onzas y, por lo tanto, la fracción de la segunda unidad es 16 onzas sobre una libra. Y nuevamente, las libras se simplifican, dejándonos con onzas. Ahora multiplicamos y las unidades son onzas. Observe cómo el denominador es 1 y, por lo tanto, el producto es solo 1.5 veces 2.000 veces 16. Que es 48.000. 1.5 toneladas equivalen a 48.000 onzas. Para el último ejemplo, queremos convertir 96.000 onzas a toneladas. Primero escribimos 96.000 onzas como una fracción con un denominador de 1. Y no hay conversión directa de onzas a toneladas, por lo que tenemos que usar ambas conversiones y, por lo tanto, necesitamos dos fracciones de unidad. Primero convierta onzas a libras. Como queremos que las onzas se simplifiquen, necesitamos tener onzas en el denominador. Porque tenemos onzas en el numerador aquí, y tenemos libras en el numerador. Debido a que una libra equivale a 16 onzas, esta primera fracción es una libra sobre 16 onzas. Observe que las unidades tienen onzas, simplifíquelas, dejándonos con libras, y ahora convertimos libras a toneladas. Como queremos que las libras se simplifiquen, tenemos libras en el denominador y toneladas en el numerador. Una tonelada equivale a 2.000 libras, y por lo tanto, la fracción unitaria es una tonelada sobre 2.000 libras. Y las unidades de libras se simplifican dejándonos con toneladas. Ahora nos multiplicamos y sabemos que las unidades son toneladas.
En el numerador, tenemos 96.000 divididos por. En el denominador tenemos 16 veces 2.000, que es 32.000. Y 96.000 dividido por 32.000 es 3, lo que nos da 3 toneladas. 96.000 onzas equivalen a 3 toneladas. Espero que hayas encontrado esto útil.